Mateo 1, versos 18 al 25. Si ya lo tienen, vamos a hacer la lectura alternada de esta porción de las Escrituras. Dice la palabra del Señor en esta parte, versos 18 al 25. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel: no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Vamos a orar. Bendito Señor, te agradecemos tu palabra hoy, te agradecemos pues la bendición que nos das de reunirnos para celebrar, Señor, este aniversario del nacimiento de nuestro Salvador. Te rogamos que nos bendiga, Señor, con la reflexión que hacemos de tu palabra, Padre Celestial, y que el propósito que tiene para nuestras vidas se cumpla, Señor, en esta noche. Gracias por todos los que aquí estamos, porque nos has dado la vida para vivir este momento, Señor. Ahora te rogamos que tu Espíritu nos ayude y nos guíe en la meditación que hacemos. En el nombre y en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Bien, recuerden, ahorita estamos en uno de esos fines de semana un poquito extraños. No sé cuántos de ustedes sienten que hoy es sábado. Mañana van a sentirse un poquito más desubicados porque es domingo y hay que venir al culto, acuérdense. Ya los que están listos para el recalentado de mañana, pues ya saben, aquí al terminar el culto, Dios mediante, pero no se olviden, no tenemos la actividad, no tenemos clases de las 10 de la mañana que hay hasta el culto de mediodía, que recuerden a las 12 del día. No olvidemos estar en el día del Señor aquí siguiendo celebrando a nuestro Salvador. Este es uno de esos meses en el calendario que están las fechas así. Ya pensaremos en si Dios nos da el otro, si no viene antes, porque exactamente es el domingo, este día. Entonces va a estar interesante todo lo que pueda suceder ahí. Pero pues no sabemos, ¿verdad? Quisiéramos que viniera el Señor ya. Algunos quieren que no. Sería bueno que todos tengamos en mente eso, porque ya es el estado eterno de las cosas, y si ya estamos listos, si no estamos listos, pues sí es un tiempo difícil, pero si ya estamos listos para que Él venga, o para que nos recoja en cualquier momento, pues tiene que ser una cosa especial y esperada por nosotros los creyentes. De otra manera sí es un poco complicado. Bien, vamos a ver allí, hemos estado viendo en las reflexiones de Adviento Jesús, la esperanza de la humanidad, y hemos visto varios temas relacionados con ello. Esta ocasión, ahí en sus hojas, tienen para que cerremos ese ciclo de reflexiones que hemos tenido de las Escrituras, ¿por qué Jesús es la esperanza de la humanidad? Y hoy pues leemos esta porción de Mateo capítulo 1. Vamos a
ya leímos la porción completa, pero vamos a ponerle especial atención al verso 23, donde dice: miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa, hace ratito que oí en la lectura, algunos se fueron con la versión Reina Valera, la costumbre Dios con nosotros. Aquí dice Dios está con nosotros, no hay tanto problema. En el idioma hebreo no existe el verbo ser o estar, no hay tanto problema. Bueno, para nosotros que no hablamos eso sí hay un poco de problema, pero está bien decir Dios con nosotros o Dios está con nosotros. Generalmente cuando está ese verbo pues está implícito, no está escrito como en nuestro idioma. Pero en fin, aquí está citando una profecía de Isaías. Y en esa profecía de que iba a nacer el Señor Jesucristo, se menciona que se le da un nombre. Se menciona que sería llamado Emmanuel. Sabemos, hace un momento, durante el culto, estábamos leyendo pasajes de Isaías, de muchos nombres del Mesías. Se citó el pasaje de Isaías 9:6 y le pusimos atención. Admirable consejero, bueno, otra vez Reina Valera, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Son nombres que se le dan al Mesías, son nombres que se le dan al niño que iba a nacer. Aquí pues es llamado Emmanuel. ¿Cuántas cosas sabemos de este niño cuyo nacimiento hoy recordamos? Sabemos por su genealogía que era verdaderamente hebreo, porque en las genealogías que nos presentan los evangelios, ahí se nos presenta como hijo de Abraham. Sabemos por su linaje, también por lo que nos presentan las genealogías de Mateo y Lucas, sabemos por su linaje que era verdaderamente rey, porque venía del linaje de David. Lucas todavía va más para allá y sabemos por su ascendencia que era verdaderamente humano, porque Lucas va a decir hasta el principio, hijo de Adán. Él va a mencionar al primero de los seres humanos creado por Dios. Y entonces en esto va a hacer mención que Él es verdaderamente humano. Pero ahora, con este nombre que se nos da aquí, se nos dice que Él es verdaderamente Dios, Dios con nosotros, porque su nombre es Emmanuel. ¿Cómo sería llamado este niño? Emmanuel, que significa Dios. Él estaba cumpliendo esa profecía de Isaías. Él estaba cumpliendo en verdad esa realidad que había anunciado más de 7 siglos atrás ese profeta. Iba a nacer ese niño, y ese niño es Dios con nosotros. Es importante, hermanos, amigos, que tengamos en cuenta que cuando hablamos de los nombres bíblicos, generalmente tienen una importancia que no le damos a nosotros. Nosotros nos pusieron nombres porque a nuestros papás les gustaron. A lo mejor hasta no significaba algo muy bueno, pero no sabían y nos lo pusieron. O a lo mejor sí significa algo bueno, pero todos no sabían. Nada más nos pusieron el nombre porque les gustó, o porque así se llamó mi abuelito, o porque el mismo papá se llamaba así, etcétera. Pero entre los hebreos, los nombres bíblicos tenían una tremenda importancia, fundamentalmente en 2 cosas, vamos a ver. Generalmente vamos a ver que decían algo sobre el carácter de la persona. Esa es una primera cosa. Decían algo sobre esa persona. Por ejemplo, Salomón se llamaba Salomón porque él no iba a ser hombre de guerra como su papá. Salomón significa pacífico, y así lo anunció Dios. Iba a decir algo sobre el carácter de la persona. También los nombres tenían un sentido profético. O sea, entonces en este caso las 2 cosas es eso, decían algo del carácter de la persona y tenían un sentido profético. Cuando leemos el Antiguo Testamento lo vemos, Dios
le cambia el nombre a Abraham, que significa padre exaltado, y dice, te vas a llamar Abraham. Nosotros decimos Abraham, pero deberíamos decir Abraham, pero total, que nos entendemos. Padre de multitudes, porque va a ser padre de multitudes. ¿Y qué fue Abraham? Eso fue una profecía, padre de multitudes. Jacob, al que le cambiaron después el nombre por Israel, Jacob significa usurpador. Desde el vientre de su mamá traía una tendencia medio rara o pecaminosa. Dice la Biblia que él fue mellizo con su hermano Esaú y nació agarrado del talón de su hermano, venía agarrado de su pie, porque quería dejarlo en segundo lugar y salir el primero. Y como venía así prensado, le pusieron Jacob usurpador. Y en efecto, después sabemos por las escrituras que le robó la primogenitura a su hermano. Fue eso. Exactamente el nombre que le pusieron, algo así pasó. Y ya conocemos un poquito la historia de Jacob. Moisés, sacado de las aguas. Y en efecto, fue sacado de las aguas. Acuérdense cuando estaban ejecutando a todos los niños hebreos y a él lo rescata la hija del faraón en un Moisés, que ahora le decimos, en una canasta que lo echaron al río Nilo. Y después él mismo rescató a un pueblo de las aguas, ¿se acuerdan? Hizo que pasara el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Obviamente por obra de Dios, por en medio de las aguas. Su nombre fue para él y también fue para lo que hizo. Era más que el mero nombre. Y esto es parte de lo que les invito a que reflexionemos en esto que vemos hoy, que son los puntos que tienen ahí. Vamos al número 1 de sus hojas. Allí vamos a ver en esto por qué Jesús es la esperanza de la humanidad, en este nombre que se le asigna, Emmanuel, Dios con nosotros. Número 1, ¿por qué Jesús es la esperanza de la humanidad? Porque Emmanuel nos habla de un Dios de gracia. ¿Por qué es un Dios de gracia? Porque Él no tenía ninguna necesidad de hacer nada por nosotros, hermanos, mucho menos una vez que le fallamos, Él no tiene necesidad de nosotros. Y sin embargo se extendió hacia nosotros y se quiso comunicar con nosotros. Por eso es que aquí vemos que se nos dice del niño que va a nacer, que se llamaría Emmanuel, y se nos da un detalle interesante. Fíjense ahí en el verso 23 de su Biblia, dice: la Virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. Pero vean esa frase que a lo mejor no le prestamos mucha atención. Abajito, después de Emmanuel dice, ¿qué significa? ¿Qué significa? En la versión Reina Valera, los que la tienen, dice que traducido es Dios con nosotros. Y en efecto, literalmente la palabra Emmanuel significa, se traduciría así, por ejemplo, más que es im es con anu es nosotros, es con, anu es nosotros, Él es Dios. Son tres palabras pegaditas en una sola. Con, anu, nosotros, Él, Dios, Emmanuel. Con nosotros, Dios. Con nosotros está Dios. O como lo leemos, Dios está con nosotros, Dios con nosotros. Pero este detalle que nos pone aquí Mateo es importante. Que nos diga que traducido eso, como aquí, que significa. Hermanos, cuando escribió el profeta Isaías esta profecía, él escribió en hebreo. Y obviamente cuando escribió en hebreo, aquellos a quienes primero se les escribió y quienes recibieron ese mensaje, hablaban hebreo. O sea, no necesitaban que les tradujeran lo que significaba, ellos entendían lo que significaba. Pero Mateo
sabe que aquellos a los que está dirigiéndose es un público mucho más amplio, no son hebreos, escribe para los que no sepamos hebreo, a fin de que podamos entender, para que podamos entender que Emmanuel no nada más es para ellos, también es para nosotros, también es Dios con nosotros. Dios no envió a su Hijo nada más a los judíos, sino para todas las naciones, para todos los pueblos, para todas las etnias, para todos. Dios envió a su Hijo, a este Emmanuel, para estar con ellos. Y esto ha sido así desde el principio. Hay personas de repente que dicen que el pueblo de Dios es el pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo hebreo. Nada más. Y en la iglesia como que viene siendo como una especie de anexo. Eso no es verdad. Desde el principio Dios ha tenido en mente a todas las naciones. Cuando leemos el Antiguo Testamento, por ejemplo, nos damos cuenta de varias cosas que hace Dios entre ellos, y también que muchas gentes que no son judías de nacimiento entran al pueblo de Dios. No sé si recuerden a Rahab, una mujer. Era una prostituta, vivía en Jericó y de ahí Dios la tomó. No sé si recuerden a Ruth. Ruth era de Moab, un pueblo que había tenido diferencias con Dios muy fuertes, de tal manera que en algún momento Dios incluso llegó a maldecir ese pueblo, pero Ruth era de Moab y se incluyó en el pueblo de Dios. No sé si recuerden a Naamán, este hombre leproso que fue allá, lo ayudó Eliseo, el profeta de Dios. Y una vez que lo ayudó Eliseo, él dijo que se había dado cuenta quién era el Dios verdadero. Quedó limpio de su lepra. Dice la Biblia que su piel le quedó como de bebé. O sea, le fue muy bien después de cómo estaba. Y desde ahí reconoció a Dios y pidió perdón. Incluso le dice al profeta: pide a Dios por mí que me perdone cuando tenga que entrar con mi rey a su templo para que adore a su Dios y yo también me tenga que inclinar. Y le estaba diciendo que él no se iba a inclinar ya a ese Dios de motu propio, no porque él quisiera, ya sabía quién era Dios. Y ese hombre, por esa fe, fue incluido. Recordemos a un pueblo completo cuando un profeta fue enviado a Nínive. ¿Se acuerdan cuando Jonás fue enviado a Nínive? ¿Cuántos se convirtieron en Nínive? ¿Recuerdan ustedes? Llegó el profeta y el profeta se enojó porque él no quería que se convirtieran. Pero resulta que todos se convirtieron y no cayó el juicio de Dios sobre esa ciudad. Dios ha estado pensando en todas las naciones desde antes. Y Emmanuel, este detalle que tiene aquí Mateo de decirnos esto, traducido eso, que significa, de darnos el significado de eso, de ese nombre para aquellos que no hablasen hebreo, hermanos, está dando esa indicación, ese punto. Israel, desde el pensamiento mismo de Dios, no es un pueblo en el sentido étnico. No es en el sentido de como hablamos de mexicanos, de los que nacen en México y así. Israel en el sentido bíblico es un pueblo de fe. Por eso es que Pablo, después, si usted quiere leerlo con calma en Romanos 9 al 11, va a decir que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Por eso va a decir que solamente aquellos que son de fe, ellos son hijos de Abraham. Así es que, ojo con esto. Porque en el Antiguo Testamento, aquella persona que era de fe, independientemente de cualquier nación que procediera, pero que fuera una persona de fe, esa persona era israelita. Entraba a ser parte del pueblo de fe. Si usted hoy es de la fe de Abraham, tiene la fe de Abraham, usted es Israel. Somos Israel, somos el pueblo de Dios si somos las personas de fe de este tiempo.
Y en el Nuevo Testamento lo vemos esto pleno. No sé si recuerden cuando crucifican a nuestro Señor Jesucristo, que le ponen un gran letrero encima. Exactamente le ponen en hebreo. Y le pusieron también el mismo letrero en griego. Y el mismo letrero se lo pusieron en latín. 3 idiomas que eran los que estaban dominando el mundo en aquel entonces, intelectualmente, militarmente. Y la procedencia del pueblo de la fe estaban allí compactados. ¿Qué decía ese letrero? ¿Se acuerda? Jesús, Rey de los judíos. Para que todos lo conocieran. En este niño que nació en Belén, hermanos, es Emanuel para todos nosotros. Dios quiso estar cerca de nosotros, y en ese mismo nombre, si ustedes se fijan, Emanuel, Dios con nosotros está, Dios y estamos nosotros. Observen eso. Sabemos que la distancia entre el cielo y la tierra es abismal, hermanos, pero la Biblia nos dice que la distancia que hemos puesto entre Dios y nosotros por nuestros pecados es insalvable. Dice la Biblia que nuestros pecados han hecho un abismo insalvable entre Dios y nosotros. ¿Y qué pasó entonces? Con este nombre, al nacer nuestro Señor Jesucristo, nos señala que Dios se acercó a nosotros. Es Dios acercándose a nosotros ante algo que nosotros no podíamos librar. Es Dios. Tanto es así que los magos de Oriente, recuerden que vienen y se postran ante Él y lo adoran, porque Él es efectivamente Dios, Dios con nosotros. En el Antiguo Testamento recordamos también que Dios tomó muchas formas para acercarse al ser humano. De alguna forma también prefiguraba lo que iba a ser el Señor Jesucristo, que viniese. Yo no sé si ustedes se han puesto a meditar, estamos tan acostumbrados a hablar de la Navidad y hablar de su nacimiento, que yo creo que no pensamos de fondo lo que eso está significando. Y cómo es que Dios de alguna manera nos lo señalaba en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando se encontró con Moisés allá en el monte Horeb? Dios se presentó delante de Moisés a través de una zarza. Yo no sé si ustedes conozcan las zarzas o han visto las zarzas que están en los desiertos. Son matorrales secos que con cualquier cosa se consumen, pero así en cuestiones de segundos. Y nos dice la Biblia que ahí Dios se mostró a Moisés en una zarza, y esa zarza incendiándose, a la vista incendiándose, pero realmente no se incendiaba. La zarza no le pasaba absolutamente nada, nada más se veía el fuego que cubría esa zarza. Eso es no nada más un mensaje para Moisés. ¿Se acuerdan que a Moisés le dijeron: Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo? Le estaban diciendo a Moisés que estaba viviendo un momento único, sagrado. Pero ¿qué quería traernos Dios a través de esa forma en que se manifestó? A veces lo vemos como una columna de fuego. Nos dice que eso es la forma en que guió al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. A veces como una nube que los cubría durante el día para que los rayos del sol no los agobiaran. A veces lo vemos diciéndonos que es como un ángel que lucha con Jacob, o que se presenta a Manoa y su esposa, los papás de Sansón, y después, no sé si recuerden ustedes, ellos hacen un sacrificio y este ángel de Dios se va entre el humo del sacrificio, es como desaparece de su vista. Ha sido impresionante esas formas en que Dios se mostraba en la antigüedad.
Pero sorprendentemente celebramos hoy, hermanos, que toma una forma definitiva. Y la forma que toma es humana. ¿Para qué? Para de esa manera estar cerca de nosotros. Una manera en la que podía llegar con Tomás, ¿se acuerda con Tomás lo que le decía? No voy a creer que había resucitado el Señor Jesús hasta que no ponga mis dedos en los agujeros de sus manos, ni meta mi mano en su costado. ¿Se acuerdan? Pues eso de Tomás no está tan extraño. ¿Por qué tomó el Señor Jesús forma humana? ¿Por qué finalmente, después de ser una nube, de ser una columna de fuego en el Antiguo Testamento, después de manifestarse en una zarza, viene y nace en un bebé y toma forma humana? Precisamente para que algo así como lo que estaba diciendo Tomás pudiéramos hacer. Esa es una forma eterna. El Señor Jesucristo, hermanos, resucitó, y de una manera que del todo no podemos comprender, Él va a participar de ese cuerpo resucitado y vamos a poder verlo, vamos a poder oírlo, vamos a poder, yo no sé, ¿cuántos quieren abrazarlo? Hay bien poquitos que quieren abrazarlo. Pero por eso es que tomó finalmente esa forma humana así. Se encarna en un humilde bebé. Qué gran milagro, hermanos, qué gran milagro. De verdad, qué gran milagro en muchos sentidos. A nosotros nos gusta ser promovidos. ¿A quién le gusta que lo bajen de grado? ¿A quién le gusta que ya va en 5º año y de repente, ¿sabes qué? Te vas a 2º porque estás bien. A nadie le gusta. O que usted está trabajando en un lugar y ya tiene el puesto de gerente y de repente lo mandan a la caja. ¿A quién le gusta así? ¿Se fija usted lo que hizo Dios? Él estaba. No hay nada más allá. ¿Y qué fue? ¿Se fijan cómo se degradó? Por eso Pablo dice en Filipenses 2 que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto es lo que les comento, hermanos. El Señor que se haya encarnado es un tremendo milagro. Ese milagro que Dios hizo nos muestra gran misericordia, gran bondad. Yo creo que al conocer esto, gran condescendencia a nosotros, el saber estas cosas, son los que yo creo que nada más de verlo debe de impulsarnos a querer, pues no sé, adorarlo, abrazarlo. ¿Qué cosas? De saber esto que hizo por nosotros, tomó nuestra forma, pobre, miserable, pero sin pecado, obviamente es lo que nos dice las Sagradas Escrituras, para vencer el pecado. Hizo las cosas más impresionantes a favor de nosotros, mis hermanos. Imagínense ustedes, hace poco fue noticia y todavía siguen siendo noticia aquel avión que se cayó con mucha gente de un equipo sudamericano. Imagínense que usted estuviese invitado a subir a un avión así, pero usted supiera que se va a caer. Y por más que les dice se va a caer, ¿qué le van a decir a usted? Y a pesar de que usted se subiría, ¿sabe? Usted sí sabe que se va a caer, se subiría en él con sus amigos, porque ahí había uno, perdí muchos amigos, llore y llore, un futbolista. Si él hubiera sabido que se iba a caer, se hubiera subido con ellos por ser sus amigos. ¿Alguno de ustedes se subiría sabiendo que se va a caer? Piénselo, por favor, porque esto es lo que hace el Señor Jesucristo. Esto es lo que hizo exactamente con la humanidad. La humanidad se iba a pique, hermanos. Y a pesar de eso, Él viene. Y entonces, Emmanuel, ¿qué pasó? Dios con nosotros.
quiso estar con nosotros en el avión que se caía. ¿Podemos ver la gracia de Dios en todo esto? Dice el apóstol Pablo: Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Esas formas de hablar de Pablo, ¿verdad?, que parecen trabalenguas. Pero ¿cuánto no nos dice aquí? Número 2, ¿por qué Jesús es la esperanza de la humanidad? Porque Emmanuel nos habla de un Dios de salvación. La encarnación, repito, es algo prodigioso. Emmanuel nos habla de un Dios, perdón, ya me estoy saltando, ¿verdad? De un Dios de poder, es el número 2. No se emocionen tan rápido. Es un Dios de poder. Mencioné, la encarnación es algo prodigioso. ¿Cómo pudo la naturaleza humana soportar el peso de la gloria de Dios? Cuando Salomón construyó el templo, si ustedes recuerdan, cuando estaban dedicando el templo y todo lo que pasó en ese momento, un templo fastuoso que hizo para Dios, y hubo una manifestación tremenda de Dios. Cuando estaba orando, Salomón decía: ¿qué es esto para ti? A pesar de todo lo impresionantemente fastuoso que era lo que había hecho, Salomón dice: ¿qué es esto para ti? Tú no habitas en casas hechas por hombres. Dice: si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿qué es esto para ti? Y eso es verdad. Los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. ¿Cómo es posible que, fíjense qué tremendo milagro, que venga y tome la naturaleza humana? Definitivamente hace falta, hermanos, el poder de Dios para que eso sea posible. Dice la Biblia que contemplar a Dios, que es como, para nosotros implicaría quedar automáticamente fulminados. Le dice eso a Moisés, por ahí lo tienen en su hoja. Moisés le dice: muéstrame tu gloria, le dice Moisés a Dios, y Dios le dice a Moisés: no podrás ver mi rostro. Vean por qué. Porque no me verá hombre y vivirá. Hacía falta el poder de Dios para que fuera posible la encarnación. Y repito, en cuestión de la zarza, es lo que quiso comunicarnos Dios allí, cuando Moisés está enfrente de esa zarza y se produce ese milagro delante de los ojos de él. Él tenía que llevar en su mente que algo anunciaba en adelante, y si anunciaba algo, esa zarza era la fragilidad humana, hermanos, y el poder de la gloria de Dios, porque esa zarza por naturaleza tenía que consumirse, y sin embargo no pasa así, porque anunciaba lo que iba a suceder. En esa zarza vemos al Señor Jesucristo, humano, débil, frágil, pero en Él estaba todo el poder, toda la presencia, toda la gloria de Dios allí en su persona. Y ese cuerpo que el Señor tomó no se destruye. Fue un tremendo milagro de Dios cuando Él se hace carne, para que pudiese ser posible esto que nosotros hoy vemos: Dios con nosotros. Dios con nosotros era necesario así. Y era necesario que Dios operara un milagro de esa naturaleza, porque sería imposible decirlo al revés. Imagínense que dijéramos nosotros con Dios. Cámbielo y vea cómo el orden de los factores se altera el producto, y gravemente. No es lo mismo decir Dios con nosotros que nosotros con Dios. Nosotros diríamos: ¿nosotros cuándo con Dios? ¿Qué dice Romanos 3? ¿Cuántos buscan a Dios? Romanos 3 nos dice: buscamos nuestro Dios, nos hacemos nuestro Dios, adoramos ídolos. Y no son imágenes, cualquier cosa que adoramos encima de Dios. Muy propensos a eso somos.
El ser humano generalmente cuando tiende a buscar o a tener una forma de religión, generalmente es una forma de religión acomodada así. No es de otra manera. Por eso de nosotros con Dios, eso realmente no existe, hermanos. Es Dios con nosotros, es Él el que se ha acercado. Repito, porque la distancia entre Dios y nosotros es inmensa, tan grande que solamente el Hijo eterno de Dios podía descender y cubrir esa distancia. Y el Señor Jesucristo es Dios, pero también es hombre, 100% hombre. Recuerden esto, es tan errado y tan herético negar tanto la divinidad como la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Es hombre y es perfecto hombre y es Dios y es perfecto Dios. Si entendemos también que Él es hombre, que Él se hizo hombre como uno de nosotros, hasta nuestras oraciones, como dice Hebreos capítulo 4, deben ser afectadas. Porque cuando nos acercamos a Dios, al Señor Jesucristo, no nos acercamos a alguien que no nos entiende, sino a alguien que vivió como uno de nosotros. Eso dice Hebreos capítulo 4, recuerden al final. Alguien que fue tentado en todo, dice, según nuestra semejanza, nada más que a diferencia de nosotros, Él sin pecado. Alguien que sufrió las carencias, todas las vicisitudes que nosotros llegamos a tener. Hermanos, Él solo no nada más nos comprende. Él ha vivido todas, no le platicamos de las cosas que viven los seres humanos, Él mismo las vivió. Es Dios con nosotros. Recuerden esto, en el pleno sentido de la palabra. Número 3, ¿por qué Jesús es la esperanza de la humanidad? Porque Emmanuel nos habla, ahora sí, de un Dios de salvación. En ese nombre, Emmanuel, podemos conocer quién es Él. Y obviamente Él es un Dios de salvación. El plan de Dios en toda la Biblia es un plan de rescate de su pueblo, donde Él mismo se apersona entre su pueblo. Estaba leyendo una historia de un buque de guerra que fue alcanzado por unos misiles. No tengo los detalles porque realmente con tantas cosas que tenía que hacer ese día lo leí así muy de pasada. No tengo muchos detalles. Pero había sido alcanzado, lanza el pedido de ayuda. Lanza el pedido de ayuda hacia la persona que estaba coordinando, el general que estaba coordinando toda esa misión. Y pues la verdad es que las esperanzas, comentaba ese relato, que tenía la gente que estaba allí eran pocas, y que les fueran a ayudar mucho menos. O sea, realmente lanzaban el pedido de ayuda porque era lo que se tenía que hacer por protocolo. Ellos pensaban que jamás iban a ir por ellos. ¿Por qué? Porque este hombre estaba, el encargado general, a donde se lanza el pedido de ayuda, estaba encargado de muchos otros buques en otros frentes y con muchas otras situaciones, y estaba muy ocupado. Entonces les extrañó cuando de repente ven llegar un helicóptero. ¿Y quién creen que iba en ese helicóptero? Exactamente el que coordinaba todo, el mero, el general. Eso les dio a ellos la seguridad, comentaban, me llamó mucho la atención esto. Ya no tenían la seguridad de que algo iba a hacer, sino estaban seguros que algo se iba a hacer, porque ahora la persona que estaba coordinando toda esa misión estaba con ellos, estaba viviendo la misma situación con ellos en el mismo buque que había sido alcanzado por ese misil. Y pensándolo así, noten ustedes si no es muy semejante a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él vino, la humanidad se está hundiendo, el pecado haciendo estragos, y se sube al mismo buque, ese que se está hundiendo. Por eso es Emmanuel. No nos mandó nada más un mensaje de échenle ganas, saquen el FUA o cosas por el estilo. No nos mandó siquiera un mensajero tercero ahí nada más.
¿Qué celebramos este día? Precisamente que Él mismo se apersonó en nuestra condición, en nuestra situación, para vivir ahí en donde nos estábamos hundiendo. Ahí mismo llegó. Y entonces por ello nos dio la seguridad, no de que algo iba a hacer, sino seguro va a hacer algo. Y exactamente el resto de las escrituras nos dicen que hizo algo para que nosotros pudiésemos ser salvos del naufragio. Vino a nuestra misma situación. Qué Dios de salvación tan tremenda, hermanos. Él es Emmanuel, en nuestro auxilio. Y esto necesitamos tomarlo en cuenta en este día, porque es un Dios de salvación que llama a nuestras vidas, si aún no participamos y no disfrutamos de la salvación. Nos llama hoy, en días como estos en particular, nos recuerda lo que Él hizo para que nos tomemos de lo que Él hizo para que nosotros tengamos lo que Él nos vino a dar, salvación. Número 4. ¿Por qué Jesús es la esperanza de la humanidad? Porque Emmanuel nos habla de un Dios de victoria. Su mismísima presencia, hermanos, entre nosotros, al decir Emmanuel, nos está diciendo, hay victoria. No sé si les he platicado alguna vez, voy a presumir un poco. Yo jugué en un equipo de fútbol. Si vieron que de repente así como que tengo rastros como de Maradona o algo, pero nada que ver. ¿Saben cómo se llamaba? Real Madrid, no era Real Madrid, era Real Castillo, mi equipo. Yo era indispensable en el equipo. Les dije que iba a presumir. Era indispensable porque era el que invitaba los refrescos y las tortas al final siempre. Porque bueno para jugar, eso sí, en absoluto. Lo malo es que la mayoría de los que componíamos ese equipo, ¿qué creen? Yo creo que estaban más o menos como yo. No ganábamos. Generalmente parecía el equipo de ICT que hace tiempo se formó. ¿Se acuerdan? Tuvimos un equipo aquí en la iglesia, perdíamos 8-2, 7, algo así, ¿no? No sé si ganamos alguna vez. 2, bueno, 2 partidos de toda la temporada, ¿verdad? Pues algo así pasó. Pero había un muchacho que era Pelé, Maradona, Messi juntos. Se llamaba Juan Ángel. Cuando llegaba Juan Ángel, todo el equipo, ¿qué creen? Porque siempre que llegaba Juan Ángel ganábamos. Lástima que eran pocas las veces. Tenía que trabajar el muchacho en los días de juego. Pero sabíamos que si llegaba él, ganábamos. Los pocos partidos que ganó el Real Castillo fue porque llegó Juan Ángel. Yo no sé si era porque el verlo los animaba a todos y jugaban mejor, pero no sé, pero era muy bueno. De verdad que ese muchacho era muy bueno, no sé ni siquiera por qué no se dedicó a eso, pero era muy bueno. Me estaba acordando de eso porque cuando el Señor Jesucristo nos visitó, hermanos, esto que recordamos hoy, Él no nos visitó para ser un espectador, ni siquiera nos visitó para ser un entrenador que levantara nuestro ánimo desde lejos y nos estuviera diciendo, sí, allí van, o nos diera estrategias para que saliéramos, o a lo mejor que nos diera consejos. No llegó de esa manera.
Él nos visitó para ser un actor principal en el juego de esta vida, para estar con nosotros, allí donde estamos, con nosotros. Eso es Emmanuel. Él nos visita y eso significa, hermanos, en nuestro favor, en nuestro equipo. Por lo tanto, eso significa, si Él está con nosotros, ¿que qué? Que vamos a ganar. Por eso hablamos de que Emmanuel nos habla de un Dios de victoria. Así que la visita que el Señor hace en Belén nos dice, y les dijo en aquel entonces, y nos dice ahora, y nos dice fuerte: hemos vencido, porque llegó Él. Así es como debiésemos estar esperando y celebrando la Navidad, como mucho más que como cuando llegaba Juan Ángel. Muy contentos porque llegó Emmanuel. Y si llegó Emmanuel, ya sabemos, vamos a ganar. No hay manera de perder. Ya llegó Emmanuel, vamos a ganar. Tenemos la victoria garantizada. Hermanos, este plan que tuvo el Señor desde todo el Antiguo Testamento que venimos leyendo, Satanás no lo pudo frustrar nunca. Si un día quiere leer la forma en que lo describe Apocalipsis, el capítulo 12, nos habla de eso, de cómo Satanás estuvo en todo momento tratando de frustrar este plan. Desde que se dio la promesa en Génesis capítulo 3, verso 15, de que iba a acabar con el dominio del diablo, Satanás estuvo tratando de frustrar ese plan. Ahí en Apocalipsis, el pasaje que les comento, habla de un gran dragón representando al diablo, que está allí. Hay una mujer que dice que está por dar a luz. Esa mujer es la iglesia, no es la Virgen María, es la iglesia. Está por dar a luz, y lo que quiere el dragón es que cuando dé a luz, tragarse al niño. Eso no lo hizo nada más en este tiempo. Fue Satanás el que agarró ahí a Caín cuando vio, no sé si usted recuerda qué pasó entre Caín y Abel. Llega Abel, presenta su ofrenda delante de Dios y Dios se agrada de Abel. Llega Caín, presenta su ofrenda ante Dios y Dios no se agrada de la ofrenda de Caín. Tenía malvado acá. Caín se llena de ira, de odio contra su hermano. ¿Y saben qué hace? Satanás le susurra al oído, porque seguramente al estar viendo que Dios se agrada de Abel, le dice: a lo mejor es el que va a cumplir esa promesa que Dios dio. Y le dice a Caín: mátalo. ¿Y sabe qué hace Caín? Pues ya lo sabemos. El primer homicida mata a su hermano. Y así viene. El Señor Jesucristo dice: porque Él es mentiroso y homicida desde el principio. Está refiriéndose a la obra del diablo desde el principio mismo de la humanidad. Él es homicida y es mentiroso desde el principio. La intención de Satanás siempre ha sido matar a la simiente de Eva, aquella que se prometió acabaría con su dominio. Y no se nos olvide también en este tiempo, el mismo fuego del infierno fue el que usó para después decirle a Herodes: mata a todos los niños. Nuevamente queriendo acabar, nuevamente queriendo frustrar el plan de Dios, pero no pudo. El Verbo se hizo carne, como nos dice el apóstol Juan, y el diablo no pudo hacer nada con ello y no puede. Emmanuel es Dios con nosotros, y por lo tanto, si llegó Emmanuel, ¿qué? Hay victoria. Vamos a ganar. Si Dios está contigo, lo dice también Pablo. Recuerden ustedes en Romanos capítulo 8, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién condenará? Hace esas preguntas Pablo ahí en ese pasaje. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Emmanuel, eso es lo que significa Dios con nosotros. El Verbo se hizo carne y el diablo no pudo hacer nada. Dios ha venido a nuestro rescate, Él es nuestro Salvador. Cada uno de nosotros, hermanos, veremos cumplido el plan glorioso del Señor, seremos transformados en gloria algún día veremos lo que dice aquí Job, en ese pasaje que tiene usted en sus hojas. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán. Tome este pasaje, ¿no le gustaría que fuera su pasaje? Que un día Dios también a usted así, con un cuerpo glorificado, transformado, hermanos, va a ver al Señor con sus propios ojos. Si Dios está contigo, alégrate, porque tus ojos seguramente van a ver a Emmanuel. Tus brazos seguramente en algún momento vas a tener la oportunidad y la bendición de decir lo que dice Juan, lo que vieron nuestros ojos, lo que oyeron nuestros oídos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Primero de Juan, los primeros versos, capítulo 1. Si Dios está contigo, alégrate, porque eso va a suceder. Hermanos, para finalizar, quiero decirles que Emmanuel significa, ya lo sabemos, pero este nombre quiero decirles que incluye o también excluye. ¿Incluye o excluye? ¿Qué queremos pensar como incluir o excluir? Si les digo al terminar el culto de mañana vamos a comer, cada domingo vamos a tener un refrigerio, a lo mejor podemos pensar, eso me incluye. Pero si dijera al terminar el culto vamos a limpiar todas las instalaciones, a lo mejor pensaríamos, eso me excluye. Dios con nosotros es cuando nosotros por la fe recibimos lo que hizo Jesucristo por nosotros. Por la fe creemos que Él murió por nuestros pecados cuando nos arrepentimos de ellos y venimos al Señor. Y así como los magos arrodillamos nuestras rodillas delante de Él, valga la redundancia, nos arrodillamos delante de Él y le reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces es Dios con nosotros. Y Señor y Salvador, Salvador y Señor son dos cosas importantes. Que Él se convierta en el director de nuestra vida, que ya no seamos nosotros los que gobernemos nuestra vida, sino que sea Él el que gobierne nuestra vida. Eso es recibirle en nuestra vida. Dios con nosotros. Darnos cuenta que no podemos hacer absolutamente nada para pagar nuestros pecados y que Cristo Jesús vino, nació como celebramos hoy, pero también murió, y murió para pagar por nuestros pecados, por aquella deuda impagable que tú y yo no podíamos pagar. Era enorme, es abismal, no se puede pagar. Solamente el sacrificio del Hijo de Dios podía quitar esa deuda de enfrente. Entonces, si tú tienes esto y lo entiendes, entonces serás parte del Dios con nosotros, incluido. Y esa es la pregunta. ¿Estás con nosotros? ¿Eres parte de nosotros? Eres uno de nosotros, sí, y solo si has puesto tu fe en el Señor Jesucristo. Fíjense que en esa primera Navidad no hubo lugar para Él, ya los leemos también en los evangelios, en el mesón, nadie le recibió. Dice el pasaje que tienen ustedes ahí en su hoja, lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y eso pasó. En esa primera Navidad, ni siquiera cuando nació hubo quien le recibiera. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
Pero vean lo que dice después: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Le ruego al Señor que si hay alguno aquí que no tenga esa bendición, esta Navidad, que esta Navidad haya un lugar en su corazón para recibir al Hijo eterno de Dios, y para que al salir este día, Emmanuel, Dios con nosotros, lleve firmemente en su corazón: eso me incluye, Dios con nosotros, me incluye, no me excluye. ¿Quieres ser incluido? Pídeselo al Señor, pídeselo con fe, y vas a ver que eso sucede. Y si ya estás incluido, ¿cuántos están incluidos? Dios con nosotros, ¿sí? Denle gracias hoy, porque es lo que celebramos. Emmanuel, Dios con nosotros. Oremos. No nos cansamos de darte gracias y de alabar tu santo nombre. Y más cuando leemos en tus sagradas escrituras cuántas cosas has hecho por nosotros. No podemos enumerar las grandes bendiciones que nos has dado. No se pueden contar. Gracias por todo, Señor. Gracias por nuestro bendito Salvador. Gracias por su humillación. Gracias por su misericordia, su bondad. Gracias por su grande amor con que nos amó. Que siendo aún pecadores, vino, nació, tomó la forma de siervo, se humilló y se fue hasta la muerte y muerte de cruz, para que pudiese hacer de nosotros un pueblo lavado y comprado por esa sangre preciosa. Alabamos tu nombre, Señor, y te agradecemos que estés con nosotros, porque eres Emmanuel, Dios con nosotros. Recibe nuestra gratitud. En Cristo Jesús oramos. Amén.